Muy buenas tardes a todos. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro evento de lanzamiento del Centro Logístico Eje Cafetero Cerritos. Permítanme presentarme, yo soy Carolina Montejo Gutiérrez, gerente comercial del proyecto. De antemano les agradecemos de todo corazón que nos estén acompañando en el día de hoy. Quiero contarles un poco cómo va a estar programada la agenda para el día de hoy. Inicialmente vamos a ver un video que hemos preparado para ustedes. Luego vamos a tener 3 presentaciones, las cuales van a estar a cargo primero del señor Juan David Sánchez de Azul. Luego nos va a dar una presentación Juan Martín Noreña de Noma. Y seguidamente el señor Pedro Medina de la Fundación Por qué Creer en Colombia va a tener también una conferencia para nosotros. Luego de esto vamos a tener el almuerzo que fue preparado por el chef Diego Paneso y finalmente un video adicional para darle final a nuestra agenda del día. Esperamos pues que todos lo disfruten y bienvenidos nuevamente. Los invito entonces a que veamos el video que tenemos preparado para el día de hoy. Pereira es una ciudad privilegiada. Tenemos la gran oportunidad de convertirnos en la ciudad más importante del país en términos de logística de distribución. Estamos en el centro de la región andina. En un entorno de 200 kilómetros alrededor de Pereira viven cerca de 24 millones de personas y se produce el 76% del PIB nacional. La pregunta es, ¿tenemos hoy la voluntad de aprovechar esta gran oportunidad? Todos por naturaleza relacionamos a Buenaventura con Cali, pero lo cierto es que una empresa que importa por Buenaventura y distribuye desde Cali requiere que su carga primero pase por Buga para bajar nuevamente hasta Cali, en vez de recorrer 80 kilómetros adicionales, con lo cual se ubicaría en Pereira, el verdadero centro del país. Hace 6 años iniciamos nuestro proyecto Centro Logístico Eje Cafetero Dos Quebradas, con una estación de servicio, bodegas logísticas, plataforma de cross-docking, cavas de enfriamiento, oficinas y un centro de negocio. Esto nos ha permitido ver el enorme potencial que tiene Pereira para la logística. En Pereira seguimos pensando en grande. Estamos promoviendo un proyecto que ofrezca, primero, la infraestructura para atraer a las grandes empresas de este país y segundo, la magnitud que lo posicione como un referente importante a nivel nacional. Es un orgullo saber que en la ciudad en este momento se están gestando grandes cosas, proyectos que hace unos años ni nos imaginábamos. En Pereira nos gustan los grandes retos y tenemos la capacidad emprendedora para lograrlos. Es el momento de poner a prueba nuestro liderazgo. Muchas gracias por sus aplausos. Ahora los voy a dejar en compañía del arquitecto Juan David Sánchez de Azul. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a todos por creer que podemos hacer cosas importantes por la ciudad.
Muchas gracias al señor alcalde, a los funcionarios públicos, a todos los empresarios, a los amigos y a todas las personas que de una forma u otra nos importa esta ciudad. Este es el momento en que creemos que a Pereira le deben de empezar a pasar cosas buenas. No podemos seguir siempre pensando en que solo Pereira debería de buscar cómo dejar de descender. Debemos pensar en entrar en un círculo virtuoso, en un círculo donde todos tengamos algo que aportar y donde todos tengamos una responsabilidad. Para poder entrar en ese círculo tenemos que mirar la economía, tenemos que mirar qué nos pasa, a qué nos estamos dedicando, si nos estamos dedicando a cosas realmente sustanciales o cosas superfluas o que no generan valor agregado. Esa economía, vamos a ver más adelante, hoy en Pereira tiene elementos débiles en algunos casos y tiene unas oportunidades enormes en otros. Para poder mirar y descubrir en esta reunión para qué sirve estar en ese centro, para qué sirve ser el protagonista del Triángulo de Oro, pues debemos de definir unas cosas realmente importantes y que después de definidas deberían de generar unas reflexiones trascendentales desde lo político, desde lo público y un apoyo incondicional económico desde lo privado. Por supuesto que el video nos mostraba las bondades de estar en este centro. A nadie le cabe duda que estamos rodeados del 76% del PIB y que este es el sitio más cercano para ir a esa periferia. Pero ¿realmente lo estamos aprovechando? ¿Realmente hay las condiciones económicas y políticas para sacarle jugo a estar en ese centro? Yo creería que todavía hace falta mucho análisis. Miremos qué está pasando en el entorno nacional para darnos cuenta todo lo que hace falta por hacer. Colombia, según el Banco Mundial, después de evaluar 140 países, estamos como 127 en carreteras, ranqueados 109 en ferrocarriles, ranqueados 125 en puertos y ranqueado como 106 en aeropuertos. Es decir, unas calificaciones por lo menos regulares. Es muchísimo lo que nos falta en infraestructura. Para poder quedar en el puesto 50, como lo está hoy México, tenemos que invertir mínimo los 44 billones de la cuarta generación de concesiones viales durante 4 o 5 años seguidos. Es un reto enorme. Si miramos no en el entorno nacional, sino un poco más cercano, y miramos el entorno de esos famosos 200 kilómetros, donde están tanto Medellín, Cali y Bogotá, por supuesto que las cifras son esperanzadoras. Estamos de una manera natural y casi prodigiosa en un punto único. Somos el 56% de la población, el 76% de la producción manufacturera. Todo lo que se construye está en ese radio de los 200 kilómetros en el país, por lo menos el 62%. Es el 75% del comercio, de los servicios y todo el café. El 60% de la población activa está también aquí. El 69% de la energía instalada. Y todo solo en el 10% de la extensión del país. Esos 200 kilómetros son solo el 10% de la extensión de Colombia. Y si usted está en el centro, usted debería tener muchísimas ventajas. Es un gran clúster para poderse desarrollar. Es donde se toman las decisiones. Y las decisiones del 76% del PIB hipotéticamente se deberían de tomar en el centro. Y si miramos el entorno un poco más cercano, de 55 kilómetros, que ya cobija las 3 ciudades más importantes del eje cafetero y por supuesto una buena parte del departamento y nuestra ciudad, podemos mirar que en infraestructura y en distribución y en economía tenemos unas cifras complejas. Risaralda es el 8%, es el octavo PIB del país
y solo llega al 1,5% del PIB nacional. Más o menos son 9 billones de pesos. Y es la mitad del de Santander. Y per cápita, Meta es 2.65 veces el de Risaralda. O sea que estamos bastante lejanos en materia económica con el resto de los departamentos. En infraestructura, nuestro departamento es el sexto. Y ya hablando un poco a nivel local, la ciudad tiene el 16% de desempleo y del empleo que se genera, 1/3 es subempleo. De manera que 1/3 de ese empleo tiene poco valor agregado. Es un valor, es un empleo realmente de cualificación baja. Mucho de ese empleo, por supuesto, está en el sector comercio y alguno también de manera significante en el sector servicios. Pero no estamos creando unas cadenas de valor importantes, unas cadenas de valor realmente relevantes, que generen que las personas que van al exterior piensen en volver aquí y utilizar todo ese conocimiento en industria, en empresas, en logística o en algo que realmente nos produzca un mayor conocimiento. Simplemente estamos dejando que las cosas pasen. Y como estamos a veces dejando que eso suceda al frente nuestro, pues nuestra facilidad de hacer empresa, que era una de las fortalezas, hoy se ubica solo en el 5º lugar. Bueno, a todas estas, ¿qué necesitamos? Pues casi, y en cierta manera, necesitamos que nos obre un milagro. Necesitamos que aquí sucedan cosas realmente relevantes, porque la ciudad ya no es la sexta del país y estamos muy cerca de ser la octava, novena o 10ª. Necesitamos realmente que aquí pasen cosas importantes, que pasen unas oportunidades. Esas oportunidades nosotros estamos convencidos que pueden llegar a suceder, si las vemos y sobre todo si las acogemos y si nos decidimos a tomar decisiones que realmente sean utilizables y aprovechadas esas oportunidades. En materia de infraestructura, que es lo que nos ocupa en este momento, porque estamos hablando de distribución y de logística, miremos qué le estaba pasando al país en vías y en automóviles. El parque automotor de Colombia en 1975 eran cerca de 560,000 vehículos. Pasando al 2006, ese parque automotor fue 4 millones de carros. Esos 4 millones de automóviles más o menos son el 50% motos, el 50% vehículos. Del 50% de los vehículos, tan solo 267,000 son vehículos de carga. De esos vehículos de carga, el 80% son vehículos de 2 ejes, el 15% son tractocamiones y el 5% son doble torres. Para el año 2014, que es hoy, ya no se esperan los 4 millones de vehículos, sino 8. Pero con las mismas vías de hace 20 años. Entonces, lo que está pasando es que tenemos una irrigación por las mismas arterias muy fuerte y nos va a dar una arteriosclerosis, una cosa horrible que es parecido a lo que empieza a verse ese mapa, que las venas y las que se utilizan empiezan a estar deficitarias con relación a todo lo que se necesita. Pero lo que se espera que suceda en el año 2020 es que seamos 12 millones de vehículos. De manera que es urgente, es perentorio y no existe ninguna razón para no hacerlo en aumentar la posibilidad de transporte e intercomunicación de las principales ciudades del país. Es obligatorio y es necesario. Y existen los proyectos para hacerlo. El primer paquete de vías, cuarta generación, que hemos estado todos esperando con tanto anhelo, se supone que se empieza a contratar este año y corresponde, según la ANI, a 30 proyectos en todo el país, cerca de 44 billones de pesos. Y básicamente hace referencia a una troncal norte-sur que comunicaría Urabá con Rumichaca y comunicaría el oriente con el occidente. Para poder llegar tanto de oriente a occidente como de norte a sur,
casi toda la intercomunicación llega a Pereira. La pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a aprovechar esa circunstancia? Solo por hablar de un proyecto, el de Autopistas de la Prosperidad, tiene una inversión de 13 millones de pesos. Invierte en 10 concesiones, 903 kilómetros de vías. Las líneas que ustedes ven ahí, por supuesto, comunican todo el norte de Antioquia con el Atlántico, y buena parte de ellas también quieren llegar al Pacífico. Si las cosas se dan como están más o menos planeadas, nosotros tendríamos el Caribe a 7 horas y el Pacífico a 3. Siempre y cuando, por supuesto, se complementen con las obras que ya están en ejecución. Lo Guerrero, Buga, la terminación de Mulaló a lo Guerrero, y por supuesto vías complementarias como La Paz y La Calafate. Dentro de este listado de vías de autopistas de la prosperidad hay una que nos toca directamente, y es la interconexión Pacífico 3. Esa interconexión básicamente lo que quiere es acercar La Pintada con la Virginia, disminuyendo buena parte del trayecto. Es una inversión de 1.2 millones de pesos, 3 túneles, 26 puentes y una variante muy importante que se llama Tesalia, la cual haría buena parte del objetivo de recortar ese trabajo. La pregunta entonces es, bueno, eso, la Virginia es Pereira, la Virginia es parte del área metropolitana. ¿Cómo vamos a hacer nosotros y qué estamos haciendo para interconectarnos con la Virginia? De Cerritos a la Virginia, prácticamente hoy tenemos una vía de una especificación menor, se ha escuchado que se va a ampliar, pero no es suficiente. Tenemos que pensar en una mayor y mejor especificación. A todas estas, teniendo claramente establecido una ubicación geográfica excepcional, natural, dada por el universo de estar donde estamos, y eso no lo desconoce nadie, más unas oportunidades en infraestructura y por lo menos terrestre, pues a uno sí le cabe la obligación de pensar que desde el centro es el mejor sitio para ir a ese 76% del PIB. Entonces, a nosotros no nos debería dar miedo decir que Pereira sirve para la logística, que Pereira sirve para la distribución. Estamos donde debemos de estar y además todo el país se va a intercomunicar por aquí. Entonces, claramente nosotros servimos para comunicarnos rápidamente con esa periferia. Pereira se debería de entender como una ciudad donde se llega fácil y se sale fácil, una ciudad donde todo es posible. Y la vocación de logística no es una vocación ajena al resto de ideas de vocación que es de la ciudad. La ciudad puede tener indudablemente la vocación comercio, puede tener la vocación servicios, la vocación de centro de convenciones como este sitio, la vocación turística, la vocación agraria, la vocación industrial, y la logística es transversal a todos. ¿A quién no le interesa llevar rápidamente sus insumos a los clientes finales? ¿A quién no les interesa acercar el producto con el mercado? Entonces, Pereira debe servir para moverse, debe servir para llegar rápidamente ahí. Y lo más curioso de todo esto es que está pasando y no nos estamos dando cuenta. Hay empresas muy grandes a nivel nacional que ya entendieron eso. Nestlé, en Dos Quebradas, tiene buena parte de su distribución nacional aquí, en Dos Quebradas. Lo tiene Coca-Cola, lo tiene Postobón, lo tiene Bavaria, lo tiene Distrimotos. Algunas muestras como EVE, como Frisbee, como Servientrega a nivel de operador logístico, como Envía. Eso está pasando. Y eso está pasando frente a nosotros y realmente es relevante y lo deberíamos de aprovechar. Para entender esto y que se vuelvan unas cifras reales, los costos de logística muchas veces en una empresa, en un insumo, en un producto final, llegan al 30% de ese valor final. Y si yo me ubico bien, la parte de transporte puede reducirse cerca de un 20% de ese insumo de logística.
Comparemos a Colombia con el resto del mundo. En solo 4 indicadores. El costo de transporte terrestre en el resto del mundo se maneja un índice de $0,7 por tonelada kilómetro. En Colombia es el doble. La densidad de carreteras en el mundo es 187 kilómetros por cada 100 kilómetros cuadrados. En Colombia son 11 kilómetros de carreteras por cada 100 kilómetros cuadrados. En eficiencia de volumen transportado, en el mundo se maneja una estadística de 90 metros cúbicos por camión, y en Colombia estamos hablando de 65 metros cúbicos por camión. Y la distancia recorrida por mes por un camión en el mundo son 14.500, y nosotros recorremos la mitad. Claramente está todo por hacer y estamos en unas condiciones propicias para hacerlo. El punto es si entendemos que hay que hacerlo desde aquí. A esto hay que sumarle que el aspecto más deficitario es la trazabilidad de la carga. Nosotros no tenemos en Colombia todavía una muy buena tecnología para saber dónde está y qué le está pasando a la carga. De manera que la idea que nosotros tenemos aquí no es la de un proyecto solamente, no es solo un sueño, va más allá. Nosotros estamos pensando en que realmente deberíamos de creernos el cuento de que la vocación de Pereira es logística, de distribución. Vuelvo e insisto, no como una vocación única, sino como una vocación transversal a todas las otras actividades de la ciudad. Es por eso que no les traemos solamente una visión particular de por qué decidimos hacer un proyecto importante. Es la visión global. No necesitamos una zona franca, necesitamos 3. No necesitamos un centro logístico en Cerritos, necesitamos 6. Y sobre todo necesitamos que todos nos creamos este cuento. El proyecto que vamos a ver es un proyecto semilla, es un proyecto importante, pero es un proyecto que debería ser el primero de muchísimos que se puedan hacer en la ciudad. Es un proyecto ubicado en el sector de Galicia, en Cerritos, en un lote de 200.000 metros cuadrados y cerca de 100.000 metros cuadrados de construcción. Y este negocio, si no lo cogemos nosotros, alguien más lo coge. La revista Dinero anota en su edición de este mes que los operadores logísticos pasaron en Colombia desde el 2007 al 2012 de 3 billones de pesos en facturación a 10. Y eso es cerca del mismo 1% del PIB nacional. Y se espera que esto crezca cerca del 30% anual. O sea, las otras ciudades del país, así no tengan la ubicación que tenemos nosotros, alguien va a decir y se le va a ocurrir que esto es para mí. Nosotros deberíamos ser los primeros que dijéramos Pereira y su zona regional, Dos Quebradas, y toda la periferia debería de decir esto es atractivo para la ciudad, esto es transformador para la ciudad, esto es una verdadera semilla que cambie realmente una dinámica. Nos vamos a dar cuenta en 2 ejemplos, 3 que Juan Martín va a poner, de ciudades con características absolutamente semejantes, que dijeron sí le jalamos, y hoy son otra cosa. Hoy lograron tener ese milagro del que hablábamos anteriormente. De manera que esta invitación es para todos, y es hoy, y es una invitación para que todos nos unamos a ese círculo virtuoso. El gobernador, el alcalde, los gremios, la ANDI, Cámara de Comercio, Camacol, Invest in Pereira, empresarios, amigos, todos los que nos preocupa la ciudad. Realmente aquí hay un futuro y todos deberíamos unirnos a él y unirnos a ese círculo virtuoso, porque las posibilidades son escasas y las posibilidades solo se presentan una vez y tenemos que decidir si nosotros estamos disponibles a hacerlo. A nuestro juicio, al juicio de Azul, de Noma y de todas las personas involucradas en este proyecto, es hoy y ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan David. Queremos saludar especialmente al señor gobernador que nos acompaña el día de hoy.
A continuación tengo el gusto de presentarles a Juan Martín Loreña, gerente de Nomo. Buenas tardes a todos y de todo corazón. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Desde hace 6 años venimos desarrollando el Centro Logístico Eje Cafetero. Esta experiencia nos ha permitido entender un poco mejor la dinámica de la logística en la región, pero sobre todo entender la enorme oportunidad que tiene Pereira para darle un norte a su futuro. Queremos compartir con ustedes nuestro sueño de cómo nos imaginamos esta ciudad en unos años. Voy a pasar rápido por estas partes, pero este sueño no es nuevo. Todos sabemos que somos el centro del Triángulo del Café y el centro del Triángulo de Oro. La pregunta, un poquito como la plantea el video, es ¿para qué nos sirve realmente esto? Y nosotros estamos convencidos de que realmente sirve para muchas cosas, pero la tarea de cada uno de nosotros debe ser entender cómo aprovechamos esta información que estamos presentando. En un radio de 200 kilómetros alrededor de Pereira viven cerca de 23 millones de habitantes. Por eso la primera propuesta es que pasemos de los triángulos a los círculos. En ese círculo de un poco más de 200 kilómetros están las 3 ciudades más grandes del país. Y voy a pasar rápido porque Juan ya habló de todos estos temas, pero es importante hacer énfasis en eso. Si hacemos el mismo ejercicio de los 200 kilómetros con Bogotá, apenas se reúnen un poco más de 16 millones de habitantes. Con Medellín, un poco más de 11, y con Cali, un poco más de 9. De manera que ni siquiera las 3 ciudades más importantes del país gozan de esta ubicación tan privilegiada que tiene Pereira. Nuevamente ya vemos un poquito estos datos, solamente vamos a parar en esto. Esos 200 kilómetros de radio representan el 10% del territorio nacional. Un área parecida a la del departamento del Bichada, o parecida a la de un país como Guatemala, pero con 5 veces su PIB. La gran noticia es que Pereira está en todo el centro de esta región. Y la pregunta nuevamente sigue siendo, ¿para qué nos sirve ser ese centro? Miremos entonces cómo lo han aprovechado otras ciudades del mundo. La ciudad que aparece ahí en la foto tiene la plataforma logística más grande de Europa. Ustedes con ese dato probablemente ubicarían esta ciudad en algún lado en Alemania, en Francia, en Holanda, pero no, esta ciudad es española. Y no se trata ni de Madrid, ni de Barcelona, ni de Bilbao, es Zaragoza. La mayoría de nosotros no conocemos mucho acerca de Zaragoza. Y para el efecto de presentación vamos a pasar muy rápido por unos datos para compararla con Pereira. Como podemos ver, en su número de habitantes se parece un poco, inclusive puede ser un poco menor si se toma como referencia el dato del área metropolitana. Leamos un poquito lo que dice, lo que se puede leer en internet de esta ciudad. La ciudad de Zaragoza ha tenido desde tiempos remotos una estratégica situación como cruce de caminos. Zaragoza se ubica en el centro de la circunferencia que une Bilbao, Madrid, Valencia, Barcelona, Marsella, Toulouse y Burdeos, lo que lo sitúa en el corazón de la zona económicamente más desarrollada de España y el sur de Francia. En un radio de 350 kilómetros reúne el 60% de la población española y el 80% de su PIB. Eso nos suena bastante familiar. Como podemos ver en este mapa, Zaragoza no es ni un puerto, ni una ciudad frontera, ni siquiera uno de los grandes cascos urbanos de España. Se trata de una ciudad que simplemente tiene una ubicación central. Y eso, unido a un enfoque que le han dado a la logística, les permite mostrar las cifras que podemos ver ahí. 316 polígonos industriales, desarrollados en más de 106 millones de metros cuadrados. 29 proyectos logísticos industriales de más de 500.000 metros cuadrados. Uno de ellos, Plaza, se llama Plataforma Logística Zaragoza, desarrollado en más de 13 millones de metros cuadrados. Ahí se ubica, entre otros, el Centro Logístico Mundial de Zara en 80.000 metros cuadrados. Estas son cifras que para cualquiera de nosotros que hablamos de metros cuadrados todo el día son simplemente descomunales.
Pero no es Zaragoza el único caso que hemos encontrado. Hemos visto otras ciudades del mundo muy parecidas, digamos, en características muy parecidas. Para ciudades que no son ni puertos, ni fronteras, ni las ciudades más grandes de sus países. Son ciudades que han logrado aprovechar su activo más valioso, que es su ubicación central. Hablemos entonces de la provincia de San Luis en Argentina, por ejemplo, que en unos pocos años ha pasado de ser un desierto al lado y lado de la carretera Buenos Aires-Valparaíso para convertirse en un clúster logístico bioceánico que le ha permitido el desarrollo de grandes proyectos, como una zona de actividad logística, entre muchas otras cosas, zonas francas y hasta un proyecto ferroviario propio. O miremos el segundo caso, que es el del estado de Guanajuato en México, un estado que hasta hace 20 años dependía totalmente de su producción agrícola y de su industria textil, y durante los años se ha podido transformar en el clúster automotriz más importante de México, superando hoy en día en exportación de vehículos todo lo que exporta un país como España. Ahí se han desarrollado 24 zonas industriales y una de ellas, llamada Guanajuato Puerto Interior, es un centro logístico multimodal desarrollado en más de 1.000 hectáreas. El último caso, Memphis, si bien es una realidad un poco diferente a la nuestra, nos puede ayudar a entender cómo una ciudad ubicada en el centro ha logrado convertirse en el hub logístico más importante de Estados Unidos. Ese hub logístico no queda ni en Nueva York, ni en Los Ángeles, ni en Chicago, como uno pensaría inicialmente. Queda en el centro del país. Y por eso ha logrado que una empresa como FedEx tenga toda su operación mundial en esa ubicación. O empresas, entre muchas otras, porque son todas las que ustedes imaginen, UPS, Nike y Pfizer tienen sus mayores centros de distribución mundiales ahí en Memphis. Estos son apenas unos ejemplos. Son muchos malos que hay en el mundo que han logrado algo similar. Ahora, esta presentación no busca mostrar estos casos mundiales para lamentarnos. Lo que queremos es mostrarlos como referentes, porque estamos convencidos que Pereira podría presentarse al mundo como un caso similar. Por ahora hemos venido trabajando en el centro logístico Eje Cafetero, un proyecto que probablemente muchos de ustedes conocen. Obviamente las cifras y las dimensiones son muy diferentes, pero lo que nos ha permitido esta experiencia es entender que Pereira también es una ciudad con esa vocación logística. ¿Qué es un centro logístico? Para dar una idea básica, es un sitio en donde construimos infraestructura para las empresas que se dedican a las actividades de logística y distribución. Construimos bodegas, que nosotros llamamos centros de distribución, para las empresas que necesitan solucionar sus temas de almacenamiento y distribución de productos principalmente. No les puedo hablar mucho más, digamos, del centro logístico como tal, porque tenemos un poquito de limitación de tiempo, pero los invito a cualquiera de ustedes, cuando quieran, que nos visiten para contarles un poquito más de nuestro proyecto. En este momento, por ahora, les muestro esta imagen del proyecto ya casi en su totalidad desarrollado, y lo acompaño con estas cifras generales. En un lote de 120.000 metros cuadrados hemos desarrollado, o terminaremos de desarrollar al final, alrededor de 50.000 metros cuadrados construidos. Esa foto que ustedes ven ahí nos muestra un desarrollo actual de un poco más de un 80% del proyecto, en donde funcionan hoy en día 28 empresas directamente como usuarios, pero también existen más de 30 empresas que funcionan ahí a través de operadores logísticos. En el centro logístico trabajan hoy en día más de 1.500 personas, entre empleos directos e indirectos, y al final de la operación debemos haber invertido algo cercano a 60.000 millones de pesos. Sobre esto vale la pena resaltar dos temas, por lo que hacen, que presentan a la logística como una actividad interesante. Primero, la cifra de empleos, que habla por sí sola, pero también la de la inversión, ya que la inversión en estos proyectos no contempla ni maquinaria ni equipos importados. La mayoría, como cualquier proyecto de construcción, es mano de obra y materiales.
materiales que son la mayoría nacionales y comprados a proveedores locales, algunos de los cuales nos acompañan hoy. Por lo cual, la incidencia en la economía de esta inversión es muy grande. Estos recursos, la mayoría se quedan en la economía local. Esas cifras son importantes, pero este es nuestro mayor orgullo. Estos son los clientes que dan fe de o que con su confianza, digamos, que ratifican estas ideas. Entre otras tenemos, para mencionar algunas marcas de mayor recordación, a Frito-Lay, a Bimbo, a Colanta, a Zika, por mencionar algunos. Para nosotros todos son igual de importantes y también nos enorgullece mucho que muchos de ellos nos acompañen en el día de hoy. Todas estas empresas son empresas importantes a nivel nacional que han entendido dos cosas. La primera, la importancia de una ubicación en Pereira, y segundo, también la necesidad de desarrollar sus actividades logísticas en la infraestructura adecuada. Pasemos a entender entonces por qué estas empresas han escogido al área metropolitana. Esto se debe básicamente a que desde hace años el área metropolitana se ha convertido en un centro de distribución regional. Pereira es una ciudad centro. Esto no es nuevo para nadie. Si volvemos a la teoría de los círculos, en un círculo de 55 kilómetros de radio viven más de 2,5 millones de habitantes y Pereira es claramente su epicentro. Por eso, lógicamente, se convierte en un sitio ideal para hacer logística de distribución. Por eso, los más importantes operadores logísticos del país han ido, sin que nadie se lo haya promovido, ¿cierto? De manera natural, han ido llegando a la área metropolitana los más importantes operadores logísticos del país, igual que los paqueteros, esto lo sabemos todos, los señores de Envía, de Servientrega, de TCC, por ejemplo, que también algunos nos acompañan el día de hoy para darle fuerza a esta idea. Todos han decidido que Pereira es la ubicación. Contaba ahorita Juan el caso de Nestlé, que es un caso muy interesante también. Esa es la realidad actual de la logística regional. Es una realidad de una fuerza impresionante que muchas veces, desafortunadamente, pasa desapercibida. Pero no vinimos hoy a hablar de cosas nuevas. Vinimos, o los invitamos, a soñar con esto. Pereira, si se lo propone, se puede convertir en un centro de distribución nacional. Esta es la idea central de mi presentación. Y si logro que todos nos llevemos eso en la cabeza en el día de hoy, habré cumplido el objetivo que teníamos casi que con todo este evento. Es una enorme oportunidad, una oportunidad que supieron aprovechar bien los casos de las ciudades que ya mencionamos y que aquí tenemos todas las condiciones también para aprovechar. Recordemos que en esos 200 kilómetros se mueven 3/4 partes de la economía nacional, es casi un Pareto, y Pereira está en el centro. El centro de distribución natural y por lógica de una región como esta debería ser el centro, no los extremos, como es el caso hoy en día. Un estudio que nos mostró MIVAC hace unos días nos mostraba que el 78% de los centros de distribución nacionales están entre Cundinamarca, Antioquia y Valle, con Risaralda apenas con un 1%. No parecería tener sentido eso. Por eso, por esta ubicación, por esa conectividad que nos van a dar las vías de las que nos hablaban ahorita, y por ese peso tan importante que tienen los costos logísticos en la economía nacional, es que estamos seguros que Pereira debería pasar de ser un centro de distribución regional como es actualmente a convertirse en un centro de distribución nacional. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Construir la infraestructura. Por eso presentamos el proyecto que lanzamos en el día de hoy como una semilla, porque creemos que es el gancho definitivo para atraer a las grandes empresas del país, para que dejen de pasar por el lado de Pereira y realmente se ubiquen en Pereira. Entonces, en resumidas cuentas, ¿por qué estamos lanzando un nuevo centro logístico? En primer lugar, porque tenemos la experiencia exitosa del centro logístico en Dos Quebradas.
En segundo lugar, porque vemos claramente que hay una demanda de crecimiento por este producto. En tercer lugar, porque estamos seguros de que es una oportunidad maravillosa para la ciudad. Y en cuarto lugar, porque sabemos que cualquier aporte que se haga al tema de disminuir los costos logísticos del país será un aporte importante para la economía nacional. Desde ese momento en que hemos estado entendiendo todo esto, entendimos que no podíamos parar nuestro ejercicio donde lo habíamos hecho. Y desde ahí nos dedicamos a buscar la mejor ubicación posible para este nuevo centro logístico. Sabíamos que tenía que ser Pereira como punto de partida. Es en Pereira donde se logran este tipo de convocatorias tan emocionantes como las del día de hoy, en donde un proyecto de estos se lanza como un proyecto de ciudad y no simplemente como un proyecto inmobiliario más. Como segunda medida sabíamos que tenía que ser cerca del casco urbano porque las empresas que hacen logística necesitan estar cerca de sus clientes. Y por eso ubicamos este lote en el sector de Galicia, justo al lado del centro de distribución de Coca-Cola, que tiene su acceso entre la antigua Hacienda Galicia y la venta famosa de las arepas de choque, y que se abre hacia atrás, como se puede ver ahí en la foto, en cerca de 20 hectáreas. Ahí, en ese lote de 200.000 metros cuadrados, esperamos replicar el mismo proyecto que logramos en Los Quebradas, pero en este caso construyendo 100.000 metros cuadrados, es decir, el doble de lo que estamos desarrollando todavía en Los Quebradas. Esperamos que ahí se vinculen 50 empresas y que estas empresas generen alrededor de 4.000 empleos. Todas estas cifras son pues unas aproximaciones, pero lo que sí estamos un poco más seguros es que la inversión total será de más o menos 120.000 millones de pesos. Esperamos arrancar con este proyecto en noviembre del 2013, es decir, dentro del próximo mes. Y sabemos que es un proyecto a largo plazo, que tardará más o menos 10 años en desarrollarse. El proyecto inmobiliario para nosotros no es lo más importante. Hoy, como lo dijo Juan, queremos sembrar una semilla. Y de la forma como cuidemos esta semilla y muchas otras semillas importantes que están sembrando en la ciudad, será lo que recojamos en 20 años, pasados 10 años del desarrollo de este proyecto y ojalá otros 10 años, como lo decía Juan, del desarrollo de muchos proyectos logísticos más. Qué bueno que pasados esos 20 años encontráramos una ciudad con más empleo, con mucho más inversión, con mucho más desarrollo, con mucho más oportunidades para más gente. Qué bueno encontrar una ciudad más próspera, más sostenible y con más calidad de vida. Somos unos pocos los que tenemos el privilegio de disfrutar la mejor calidad de vida del país en esta hermosa ciudad. Ojalá eso también fuera más incluyente. Nosotros creemos firmemente en que siempre existe la posibilidad de hacer las cosas mejor y a eso nos dedicamos en el Centro Logístico Eje Cafetero. Y la invitación es a que pensemos entre todos en una mejor Pereira. Para mí, la gran maravilla de la vida es que siempre existe la posibilidad latente de hacer las cosas mejor y aún mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Martín. Ahora los dejo en compañía de Pedro Medina, presidente de la Fundación ¿Por qué creer en Colombia? Creer crea realidades. Y hoy quiero compartir unas ideas alrededor del desafío que tenemos de pasar de una nación que cree en Colombia a una nación que crea en Colombia. Y pienso que este proyecto es un perfecto ejemplo para eso. Hay un personaje que se llama Martín Murillo. ¿Quién de ustedes lo conoce? Martín Murillo. Martín Murillo es un personaje que vive en Cartagena. Es un chocoano de 44 años. Es un vendedor de agua, es un magnífico vendedor de agua. Vende 1.400 bolsas de agua al día. Se pone 2,5 millones de pesos al mes vendiendo agua. Martín Murillo es un magnífico lector. Un día Jaime Abello, el de la Fundación del Periodismo de García Márquez, le regaló un libro, Las 5 claves del periodismo. Martín se lo leyó, se lo devoró, dijo, esto es demasiado valioso para quedármelo para mí.
y empezó a prestárselo a la gente. Lo prestaba, se lo devolvían, lo prestaba, se lo devolvían. Siempre que tenía algo de plata extra, se compraba un libro usado y se lo prestaba a la gente. Y empezó a encontrar un goce en esto de prestar libros. Un día se encontró con Raimundo Angulo y Raimundo Angulo le dijo, ¿cuál es su sueño? Y él dijo, yo sueño con la carreta literaria. Hoy día Martín Murillo se despierta cada mañana en su casa en Getsemaní y de los 6.500 libros que tiene, toma 200 diferentes cada día, los pone en una carreta y se va por toda Cartagena prestándole libros a la gente. Él es invitado especial al Hey Festival, al Festival del Libro de Bogotá, al de Guadalajara, al de Buenos Aires, acaba de estar en Europa, en gira por Europa. Martín Murillo es el único prestamista de libros en el mundo que tiene libros firmados por 3 premios Nobel. Su vivir se lo financian 5 empresas, cada una 500.000 pesos para que él pueda vivir al mismo ritmo que los demás. Martín Murillo me decía, Pedro, lo que yo me pregunto es cómo soy yo útil para la sociedad. ¿Cómo somos útiles para la sociedad? Pues las preguntas que nos hacemos nos abren puertas o nos cierran puertas. Depende enteramente de la pregunta que nos queramos hacer. Hoy quiero que nos hagamos 5 preguntas en los 20 minutos que tengo para presentar. La primera es, ¿qué avances hemos logrado en Colombia? ¿Qué tengo al frente que no veo? ¿A dónde queremos llegar en Colombia? ¿Qué cambios necesitamos hacer y qué nos bloquea? Y por último, ¿cuál es mi rol en construir una Colombia que crea? ¿Cuál es mi rol? Yo creo en Colombia, la organización que yo lidero nace en 1999 y nace de un momento de crisis, una situación muy difícil en el país, y ustedes saben lo que estaba pasando en el país en esa época, y ya los colombianos comenzamos a creer, después de 14 años, ahora el reto claramente es crear, y es salirnos de los titulares y mirar las tendencias. Mire, por ejemplo, este titular que apareció hace una semana en Canadá, decía cómo Colombia pasó de ser un violento narcoestado a convertirse en un pacífico epicentro turístico. Colombia hace 100 años tenía 94% de su población bajo el nivel de pobreza. Hace 14 años era 60%, hace 4 años 46%, hoy estamos en el 32.7%. Vamos mejorando. Colombia pasó de 67 a 32 homicidios por 100.000 habitantes en una década. Eso es una mejora bárbara. 5.000 visitantes norteamericanos en el año 99 a 500.000 en el 2009. 3.000 secuestros en el 2000 a 252 en el 2010. El PIB per cápita, que es la medida de cuánto produce, cuánto innova una sociedad, pasamos de $1.639 en 1990 a $7.132 en el 2011. En el año 90, 42% de los colombianos tenían cobertura de salud. En el 2011, 92%. Y en la parte de educación pasamos de 52 a 99%. En el año 90 había un colombiano jugando fútbol en el exterior. Hoy hay 178 colombianos jugando fútbol en el exterior. Tenemos una visión compartida del país. Nos sentimos orgullosos de ser colombianos. Valoramos la familia. Consideramos que la democracia es importante. Somos conscientes del poder de la sociedad civil. Queremos progresar. Somos ya parte de los CIBETS, esos 6 países con mayores expectativas de crecimiento en la próxima década. Somos el país más amigable del planeta en este momento, rankeado, es un ranking que salió recientemente. Dominique de Villepin, el exministro francés, estuvo en Colombia hace 2 semanas y decía: la confianza se va reforzando en Colombia. Hoy tenemos un mejor país porque cada uno de nosotros asumió la responsabilidad. Ya creemos. Ahora el desafío es crear y cada uno tiene ese desafío. Cada uno tiene ese desafío. Y es pasar de lo que pasa es que hay que pasar y así. Pasar de las excusas a las posibilidades. Juan Martín me contaba de este proyecto y me fascinó escuchar cómo todo el mundo sabe que está en el centro, que Pereira está en el centro de esa área, pero entonces, ¿qué hacemos al respecto?
Si nosotros, por ejemplo, como colombianos sabemos que hay 55 millones de personas en el mundo cuya afición es observar aves, el hobby que más rápido crece a nivel mundial para gente jubilada con dinero, y somos conscientes que el 19.4% de las especies de aves del planeta, 1878 especies de aves, las tenemos en Colombia, ¿qué hacemos al respecto? ¿Sí? Es importante ver cómo ya la gente se está despertando. Oiga, turismo de aves, ¿sí? ¿Qué pasaría si la gente de todo el mundo descubre el país tan extraordinario que tenemos? Yo me fui un año sabático a Boston cuando dejé el mundo empresarial y me metí en las librerías de Boston buscando un libro que al menos mencionara Colombia en la sección de viajes de las librerías. Un día encontré uno, era la guía Fromers, decía países que usted debe evitar, y ahí estaba Colombia. Esto era en el 2002-2003. Pasamos de esa situación a donde hoy hay 4 guías internacionales de viajes a Colombia. Lonely Planet dice, ahora es el momento de ir a Colombia. Encontrará muchos colombianos amigables, un lugar vibrante, moderno, y uno de los lugares en Sudamérica con mejor valor por su dinero. El turismo colombiano en la boca del mundo. Colombia, el mejor destino turístico para los chinos. El turismo en Colombia crece a pasos de gigante. Colombia enamora con sus aves. Miren lo que está pasando en Medellín. Hewlett Packard invierte en el centro de innovación a nivel mundial en Medellín. Colombia, principal destino para la inversión chilena, los indios, los británicos, cantidades de noticias muy interesantes de cómo las cosas verdaderamente han cambiado en el país. Pero a veces no las vemos porque nos quedamos anclados en algunos titulares. El mercado emergente más extremo aparecer en la carátula de Business Week hace unos años. Eso es verdaderamente interesante. ¿Qué pasaría si desarrollamos una mentalidad ganadora? ¿Se acuerdan cuando decíamos en Colombia que es que jugamos como nunca y perdimos como siempre? ¿Se acuerdan de esa época? ¿Sí? Colombia tenía ese espíritu de como perdedor, como que... Y miren los cambios tan dramáticos, miren el fenómeno de Falcao, miren cómo Colombia, campeón en los Juegos Suramericanos, el país con más número de medallas en la historia de los Juegos Suramericanos fue Colombia. Miren el tema de Londres, cómo Londres marcó un hito en la historia deportiva de Colombia, el tema de Mariana Pajón, Colombia ya por encima de México y Argentina, esto no se veía nunca, en el tema de los olímpicos, y Ibargüen, y el fenómeno de Nairo, y los demás colombianos animando a todo esto, porque es que los deportes tienen una serie de metáforas y una serie de trabajo muy interesante que va permeando la cultura del país. Entonces vemos que el país ya tiene una mentalidad ganadora, ¿sí? Número 5 en el ranking de la FIFA, bien interesante todos estos cambios. ¿Qué pasaría si pasamos del sueño americano al sueño colombiano? Ya se habla del Colombian Dream, todos sabemos, cantidades. En el vuelo ayer a Pereira me tocó un norteamericano a un lado, el otro al otro lado, ¿sí? Y venían a conocer Pereira porque les habían hablado mucho de esta hermosa ciudad. ¿Qué pasaría si las empresas colombianas se posicionan en el mundo? Vemos también decenas de titulares de cosas que antes no veíamos, cosas que están pasando en Colombia que a veces no somos conscientes, ¿sí? Empresas que ya están haciendo cosas interesantes por todo el mundo, empresas colombianas. ¿Qué pasaría si Colombia es reconocida por todo el mundo como cantera de músicos y gestores culturales? Vemos todo el fenómeno de un país con 1025 ritmos folclóricos, un país con un arte que está desbordando por todos lados, con artistas colombianos que están haciendo cosas muy interesantes. Si creamos modelos educativos que son exportados en todo el mundo, vemos como por ejemplo una mujer, Vicky Colbert, que montó hace 20 años un modelo que se llama Escuela Nueva, ya lo exporta a 16 países del mundo. La India y la China están formando su gente con un modelo colombiano que se usa aquí en la zona rural del eje cafetero. LUMNI, el modelo de LUMNI para financiación de educación, el modelo Fontana. El modelo Fontana es muy interesante, ya lo están usando en España. Modelos educativos colombianos siendo exportados a otros lugares. ¿Qué pasaría si los colombianos que mostramos ser de talla mundial nos pagan igual que otra gente de talla mundial?
vemos el fenómeno de Falcao, vemos Sofía Vergara, la actriz mejor pagada, la actriz de televisión mejor pagada en Estados Unidos. Ella dice: la fama me abrió un mundo de oportunidades y me fregó la carrera de odontología. ¿Qué pasaría si Colombia se convierte en un lugar para hacer eventos globales? Vemos que el país mejor ubicado de las Américas, porque Colombia está en la mejor esquina de las Américas, está logrando atraer eventos de clase mundial. Y qué bonito ver que en ese país mejor ubicado, en la región mejor ubicada, hay un proyecto como este que nos presentaron los señores de Noma y de Azul. Colombia, el sub-20, foros económicos mundiales. ¿Qué pasaría si Colombia elimina las trabas para hacer negocios? Pues imagínense que según Doing Business del 2013, Colombia es el país de la región que más ha mejorado en la facilidad de hacer negocios en los últimos 7 años. Vamos facilitando las cosas y vamos viendo cómo el gobierno se está uniendo a todo esto. Ayer estuve con la gente de Planeación Nacional y me dicen que es que hay un cambio en los gobiernos de todo el mundo y Colombia se está metiendo también en eso, de que el gobierno es un gobierno para la gente, un gobierno que tiene una función de servir a la ciudadanía y no al revés. Entonces hay cambios importantes. ¿Qué pasaría si, ya que 68 países miden la felicidad y la tienen como objetivo de nación, Colombia aprovecha las ventajas que tienen eso? La semana antepasada estuvo en Colombia Tal Ben-Shahar, el profesor que da la clase más popular de Harvard, es la clase de cómo ser feliz. Y estuvimos en un foro sobre este tema de la felicidad. Colombia, la nación más feliz del planeta en el 2004 y en el 2012. ¿Sí? Colombia tiene que aprovechar lo que tiene. ¿Qué pasaría si yo creo en Colombia sus 1900 multiplicadores juegan un papel importante en el proceso de posconflicto en Colombia? Nosotros nacimos en el año 99 de una crisis, en una clase en la Universidad de los Andes, donde yo le pregunté a mis 39 estudiantes: ¿quién de ustedes se ve en Colombia en 5 años? 12 alzaron la mano. Le dije a los otros 27: ¿y ustedes qué? Me dijeron: díganos por qué nos quedamos en Colombia. Yo les dije: pues el café y las esmeraldas y los 2 mares y las flores, y no se me ocurrió más nada. Un profesor sin argumentos no sirve de mucho. De esa frustración nace una reflexión: no vendemos lo nuestro porque no lo sabemos vender, porque siempre nos han mostrado lo malo y no hemos investigado lo bueno. Nos metimos en una misión de investigar lo bueno de Colombia y montamos una fundación. Hoy día somos 1900 personas alrededor del mundo trabajando en construir confianza en lo nuestro. ¿Sí? Hemos hecho 5300 conferencias en 159 ciudades, en 29 países. 15 proyectos de Yo Creo En han nacido desde Yo Creo en Colombia. Aquí estamos esta semana trabajando el proyecto de Yo Creo en Pereira. Yo Creo en Pereira. Quisiéramos que muchos de ustedes se unan a ese proyecto. Desde Yo Creo en Colombia han nacido 15 empresas. No somos incubadores de empresas, pero han nacido 15 empresas, porque cuando se crea una plataforma de confianza se logra mucho. Cuando yo pienso en una Pereira empoderada, yo pienso en qué pasaría si Pereira valorara su juventud y lo sabe retener a la gente joven aquí. ¿Qué pasaría si los pereiranos se apropian de la ciudad? ¿Qué pasaría si la gente es consciente que se requiere esfuerzo para lograr las cosas? ¿Qué pasaría si la dirigencia política logra credibilidad? ¿Qué pasaría si la ciudadanía tiene confianza? Pienso que lo que pasa es que hay un cambio dramático. ¿Sí? ¿Qué pasaría si, teniendo en cuenta que solo 1 de cada 2 habitantes de Pereira es nacido aquí, y el 83% de los pereiranos o de la gente que vive en Pereira se siente orgullosa de su ciudad? ¿Qué pasaría si el 75% de la gente que no hace nada para solucionar un problema que lo afecta a él o a ella comienza a actuar? La fuente es Pereira. ¿Cómo vamos? Aquí está Alejandro García, que maneja eso, que ayudó a montar esta presentación. ¿Qué pasaría si? ¿Sí? ¿Cómo pasamos de un círculo vicioso a un círculo virtuoso? ¿Cómo pasamos de falta de empoderamiento, la famosa desesperanza aprendida, que es la necesidad de vender lástima, el desarrollo basado en problemas, mirar lo que está roto y le botamos plata a lo que está roto, pero entonces la gente nunca lo arregla porque quiere seguir recibiendo la plata? Falta de confianza, problemas de imagen y reputación y enfoque en lo negativo. ¿Cómo pasamos al círculo virtuoso del que hablaste tú, que es tan importante? Arrancando por líderes empoderados,
gente que se atreve a hacer las cosas, gente que se atreve, como estos dos señores, a pararse al frente aquí y decir, vamos a hacer esto y vamos a lograr que sigamos una vocación de logística que siempre la hemos tenido, pero que de pronto no ha estado tan aparente. Líderes empoderados, capital social, las redes de relaciones, la confianza y reciprocidad que se construyen y el libre intercambio de ideas, de información, de apoyo, de recursos que se da cuando hay confianza y reciprocidad. El tema de posicionamiento, desarrollo basado en activos. Miremos lo que funciona y volvámoslo el modelo, volvámoslo el referente. Y por último, contagio positivo, contagio positivo. Entonces, pues, vemos que en un mundo que se está secando, somos el país con más agua por habitante en el planeta. En un mundo que se está ahogando, somos el país más verde por metro cuadrado en el planeta. En un mundo que anda buscando la felicidad, somos el país más feliz del planeta. Y en un mundo donde ya no tiene claro cómo va a alimentar sus generaciones venideras, somos uno de los 7 países que más reserva agrícola tiene, frontera agrícola tiene. Y nos metieron el cuento que éramos pobres y subdesarrollados y tercermundistas, y todavía hay gente que cree en eso y que actúa así. Entonces, pues yo creo que es importante multiplicar mensajes diferentes. Buscar y encontrar no es lo mismo. Oír y escuchar no es lo mismo. Hablar y conversar no es lo mismo. Tratar y lograr no es lo mismo. Escoger y hacer y crear e inventar. Y pensar en quién creo. Uno debe poder creer en los que tienen la capacidad de cambiar una sociedad. ¿Quiénes son? Las 7 P's. Las 7 P's son los políticos porque fueron elegidos para cambiar las cosas, los periodistas porque fijan la agenda pública, los profesores, los padres de familia y los predicadores porque forman a las nuevas generaciones, los pioneros y las personas activistas. Gente que hace cosas, gente que logra cosas, gente como ese personaje que conocí el otro día que me cuenta una historia. Él entró a trabajar en el Tecnoparque, en la zona de biotecnología, y ellos tenían un escritorio, tenían un computador y se pusieron a hacer investigación en biotecnología. Darío Montoya, el director del SENA de esa época, llegó un día a observar qué estaban haciendo ahí. Y entonces les dijo, ¿ustedes qué están haciendo? Y este muchacho, William Pineda, le temblaba la mano con el computador. No, estamos haciendo esto, estamos investigando estiércol. Tenía una botella ahí de naranja postón con estiércol y se puso nervioso y le dijo, miren, esto es lo que estamos investigando. Se le resbaló la botella y Darío Montoya acabó con ese pantalón habano y esa camisa blanca toda montada de estiércol. Mire, usted me dejó todo así, yo tengo una junta directiva ahorita, ¿qué vamos a hacer? El muchacho dice, yo no sé de dónde saqué fuerza para decirle al director, mire director, si usted nos ayuda a financiar un laboratorio, si nos financia un laboratorio, pues yo no lo mancharía a usted de estiércol y no mancharía a nadie más. Bueno, presenten un proyecto en 2 días. En 2 días los espero en mi oficina. No durmieron esos 2 días, presentaron un proyecto y el director del SENA dijo, ustedes o son muy estúpidos o son muy inteligentes. Yo nunca he aprobado un proyecto de este monto, pero queda aprobado el proyecto. 700 millones de pesos para el laboratorio de biotecnología. Hoy día es un laboratorio de biotecnología que está aprovechando esto que tiene Colombia, el hecho de que tenemos 20% de las especies de aves, 17% de anfibios, 16% de mariposas, etcétera, etcétera. Y en ese laboratorio, que hoy día vale 1.700 millones de pesos, han hecho 288 proyectos en 2 años. 60% han resultado en productos o servicios, 16 empresas y 5 patentes. ¿Sí? ¿Cómo vamos creando? Bueno, entonces, unas ideas, ya reflexión, para que se lleven algunas cosas concretas. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo construir una Colombia que crea? Lo primero es darnos cuenta que es absurdo, que esperemos que los corruptos arreglen la corrupción, que los que tienen plata arreglen la inequidad, que el que ya está haciendo algo haga mucho más, y simplemente nos sentamos esperando que alguien haga las cosas y no hacemos los cambios. Es importante hacer los cambios y apoyar a los que están haciendo los cambios. Cambiar, por ejemplo, cómo pensamos, cómo hablamos y cómo actuamos. Si la imagen es lo que proyectamos y la reputación es la coherencia entre lo que proyectamos y lo que somos, y el carácter es la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, pues es importante que trabajemos estos 3 aspectos: imagen, reputación y carácter.
Pensamos que bueno que la gente de afuera conozca a Colombia por algo diferente de los estereotipos de drogas y terrorismo. Decimos yo creo en Colombia, pero a veces nos quejamos y no hacemos nada al respecto. Me gusta ver cómo, por ejemplo, jóvenes colombianos ya se están metiendo a producir cine propositivo, cine interesante, cine que muestra esa otra Colombia. Me gusta la gente que dice que cuando uno tiene problemas, uno dice qué vaina, pero uno no se da cuenta que en la vaina están las soluciones. Me gusta gente brillante como Raúl Cuero, ese tipo de Buenaventura, que es el afrodescendiente que más invenciones tiene en el mundo, que montó su parque de la creatividad y en 6 años ha desarrollado 15 invenciones de impacto mundial, y que entiende que la riqueza nuestra está en la diversidad nuestra, y ha logrado apalancarse de la diversidad de la gente nuestra para hacer algo valioso. Me gusta la gente que decide que la solución está en sus manos. Entonces los quiero dejar con una historia de algo que me pasó aquí en Pereira hace unos años. Me invitó Gustavo Bustos, un empresario aquí de Pereira, me invitó a dar una charla con 9.000 mujeres en el estadio de Pereira. La charla se llama ¿Por qué creen en la mujer colombiana? Al final de la charla, Gustavo Bustos pasó a la tarima y pidió que apagaran las luces. Y el estadio quedó totalmente a oscuras. Y Gustavo llegó y prendió un fosforito y dijo: Pedro, ¿es cierto que muchas veces tenemos una luz y nosotros mismos la apagamos? Sopló el fosforito. Prendió un segundo fosforito y dijo: Pedro, ¿es cierto que muchas veces tenemos una luz y dejamos que otro nos la apague? Y yo le soplé el fosforito. Y prendió una tercera luz y dijo: Pedro, ¿es cierto que muchas veces tenemos una luz y la escondemos y no dejamos que brille? Luego dijo: Pedro, lo que tenemos que hacer es prender nuestra luz y prender la de los demás. Y en ese momento me prendió la velita que yo tenía en la mano, y las 9.000 mujeres prendieron sus 9.000 velitas, y fue un momento absolutamente apoteósico. La Madre Teresa de Calcuta decía: es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por esa intervención tan inspiradora. Esperamos que hayan disfrutado el almuerzo preparado por el chef Diego Caneso. El día de hoy queremos darle las gracias a la empresa Café Fino por vincularse a nuestro lanzamiento con su café premium uva, marca La Ribera. Quiero contarles un poco acerca de quién es Café Fino. Es una creación reciente de un grupo de amigos, todos vinculados con la actividad cafetera por varias generaciones. El café que les vamos a ofrecer el día de hoy, que está ubicado en la parte de atrás del recinto, es producido en una de sus fincas en Santa Rosa de Cabal, a 1.750 metros de altura sobre el nivel del mar. Fue cuidadosamente recolectado y seleccionado a mano para utilizar únicamente granos en perfecto estado de maduración. Se utilizó un beneficio tradicional con fermentación natural y secado al sol. El café La Ribera es poseedor de un agradable aroma dulce con notas de caña y frutos secos y nueces. Su sabor en la boca tiene notas chocolatadas, caña y nueces, y deja en el paladar un posgusto suave y agradable. Agradecemos nuevamente a Café Fino por su vinculación. También queremos ofrecer agradecimientos a Antártica, la empresa que nos ha colaborado con el lindo mobiliario que tenemos en la escenografía de hoy. Queremos invitarlos a que vean el video que tenemos preparado para ustedes también. Son unas imágenes de nuestro proyecto actual en Los Quebradas y también unas imágenes del nuevo proyecto que le hemos estado hablando toda la tarde de hoy, el Centro Logístico de Cafeteros Cerritos. Antes de ir al video, quiero agradecerles a todas las personas que vinieron el día de hoy. Significa muchísimo para nosotros y esperamos a todos que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.